Para elaborar las especificaciones y condiciones técnicas, el área de origen debe tener en cuenta que debe contar con el insumo de la línea del plan anual de contratación debidamente aprobada. Este insumo es la base para crear un expediente precontractual y poder elaborar a través del expediente precontractual las especificaciones y condiciones técnicas. En este orden de ideas vamos entonces en primer lugar a crear un expediente precontractual. Para acceder al sistema y trabajar en contratación, vamos a tener que utilizar el menú de SAP y en el menú de SAP escoger la transacción IG4S. Dentro de la transacción IG4S vamos a escoger tratamiento de expedientes y en tratamiento de expedientes a elegir la transacción 01, apertura de expediente. Al dar doble clic en apertura de expediente, el sistema nos muestra que la apertura de expediente tiene dos pasos. En el primero de ellos, nosotros vamos a tener que elegir el tipo de expediente. Al dar un clic en el campo tipo de expediente, el sistema nos va a mostrar una serie de posibilidades de tipo de expediente que vamos a elegir. Si usted no tiene la claridad del tipo de expediente que va a elegir, es aconsejable que se asesore de un abogado de la Subdirección de Asuntos Contractuales. Lo puede poner en contacto con un abogado, la secretaria de la subdirección, que en este momento es Ruth Lorena Sabogal. Para el caso de nuestra charla, yo voy a elegir el tipo de expediente CP001 precontractual, convocatoria pública, debido a que la línea que yo tengo aprobada en el plan de contratación corresponde a la contratación de elementos a través de una licitación pública. Inmediatamente elegido el tipo de expediente, voy a elegir el órgano gestor. Dando un clic en el campo órgano gestor, igualmente el sistema me presenta tres posibilidades. Órgano gestor Secretaría de Hacienda, Fondo Cuenta Consejo de Bogotá y las dos, Fondo Cuenta y Consejo de Bogotá. La línea que yo tengo aprobada corresponde a la compra de elementos para la Secretaría de Hacienda y el Fondo Cuenta Consejo de Bogotá, y el Consejo de Bogotá, perdón. Así que voy a elegir como órgano gestor a la Secretaría y al Consejo de Bogotá. Damos un clic en tomar e inmediatamente después de haber diligenciado estos campos, vamos a dar un clic en ejecutar apertura de expediente o crear apertura de expediente. El sistema nos lleva a la segunda parte de la creación de la apertura de expediente y a partir de este momento en su expediente precontractual ustedes siempre van a ver este encabezado. Este va a ser el encabezado de su expediente y en la parte superior izquierda, código de expediente, ahí va a aparecer el número del expediente que automáticamente le va a asignar el sistema. ¿Qué tenemos que hacer en esta segunda parte de la creación de expediente? Vamos a tener que diligenciar el campo número de línea del plan de contratación. Las líneas del plan de contratación siempre empiezan por el número 1. Es un número que tiene 10 dígitos. El número va seguido de ceros y el número de la línea. Usted puede escribir 1 o 2 ceros y el número de la línea y el sistema le traerá automáticamente el número completo. Mi línea es la 974. Inmediatamente el sistema me trae el número de la línea. Yo tomo el número de la línea y doy un enter. Es importante dar el enter. ¿Para qué? Para que el sistema traiga del plan de contratación los datos que están incluidos dentro de la línea. Entonces, al dar un enter, ustedes pueden observar que inmediatamente, automáticamente, el sistema trajo de la línea el grupo de compras, o sea, el área que va a hacer la compra, que es la Dirección de Gestión Corporativa, trae el objeto, que es el suministro de elementos, y trae la modalidad de contratación, una licitación pública. A medida que se
que se vayan agotando los pasos dentro del expediente precontractual, se van a ir diligenciando los campos que en este momento se ven en gris. Una vez hecho esto, es decir, una vez se le da el Enter al número de la línea de contratación, vamos a dar guardar o grabar. En este momento el sistema pues, nos dice que si queremos continuar, le decimos que sí estamos continuando, y en este momento, como ustedes pueden ver, ya el sistema en la parte superior nos ha dicho que ya tenemos un número de expediente. Aparece el común denominador de ahora en adelante de nuestra pantalla de SAP MM, y como pueden observar, todavía el código del expediente no lo tiene asignado el expediente. Todavía podemos ver que el código está en ceros. Para que esto ocurra, nosotros vamos a decirle devolver la actividad. Al devolver la actividad, el expediente nos va a llevar a nuestra bandeja de tramitación de SAP. ¿Desea grabar el expediente antes de salir? Sí, lo deseamos grabar, e inmediatamente el sistema nos lleva a la pantalla de inicio de SAP. Entramos a nuestra bandeja de tramitación y allí vamos a encontrar el código del expediente 393 que ya nos fue asignado por el sistema y nos fue enviado a nuestra bandeja de tramitación. Vamos a decirle que deseamos continuar. Yo ya he personalizado mi bandeja de tramitación, entonces para saber cuáles son las tareas que tengo en mi bandeja de tramitación, doy doble clic a la personalización que ya hice y encuentro que en la bandeja de tramitación tengo el expediente 393 en 3 tareas. En este momento, cuando yo ya tengo el expediente creado y el expediente, el sistema me lo ubica en mi bandeja de tramitación, es cuando ya puedo elaborar las especificaciones y condiciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones y condiciones técnicas? Llamamos especificaciones y condiciones técnicas el documento que contiene las condiciones mínimas para adelantar un proceso de contratación dirigido a aliviar una necesidad detectada por el área o dependencia de la Secretaría Distrital de Hacienda que solicita la contratación. Las especificaciones y condiciones técnicas son el insumo necesario para que la Subdirección de Asuntos Contractuales pueda elaborar los documentos previos a la contratación y adelantar el proceso de selección de contratistas. La elaboración de las especificaciones y condiciones técnicas se genera, como ya hemos visto, en el área que requiere o que tiene una necesidad de contratación, que vamos a denominar área de origen. La elaboración de las especificaciones y condiciones técnicas, yo, para efectos de no confundirnos, voy a cerrar esta cortina. La elaboración de las especificaciones y condiciones técnicas cuenta con 3 tareas. La tarea de elaborar especificaciones y condiciones técnicas propiamente dicha, la tarea de adjuntar documentos y la tarea de elaborar matriz de riesgos. Para efectos de esta charla me voy a referir únicamente a las tareas elaborar especificaciones y condiciones técnicas y adjuntar documentos. No me refiero a la matriz de riesgos porque la elaboración de la matriz de riesgos ya fue tratada en otro video. Entonces vamos a comenzar con la tarea más larga, que es elaborar las especificaciones y condiciones técnicas de nuestro expediente precontractual 393. Doy doble clic en la línea elaborar especificaciones y condiciones técnicas y el sistema me lleva directamente a la tarea. ¿Cómo sé yo que estoy en la tarea? SAP siempre me muestra la ubicación en donde estoy
en donde estoy en el sistema. Yo estoy en la tarea elaborar especificaciones y condiciones técnicas. Como les decía hace un momento, la pantalla de SAP está dividida en dos partes para este ejemplo. En la parte izquierda vamos a encontrar el árbol de SAP. El árbol de SAP siempre va a contar con 3 nodos. Un nodo, datos básicos, un nodo, gestión documental y el nodo, árbol de tramitación. En el nodo datos básicos es el nodo de captura de información. Desplegando este nodo, usted va a poder encontrar la plantilla para poder elaborar las especificaciones y condiciones técnicas, es decir, para incluir la información que usted requiere para hacer su contratación. En el nodo de gestión documental, el sistema le va a proponer a usted cuáles son los documentos que puede generar o cuáles son los documentos que puede adjuntar. Y en el árbol de tramitación, usted puede ver toda la secuencia de tareas y la persona que ha desarrollado la tarea, cuándo y a qué horas desarrolló la tarea. Para abrir el nodo, usted puede hacer o dar un clic en la flecha que tiene en la parte izquierda del nombre del nodo, o si desea abrir el nodo de manera total, expandirlo de manera total, usted selecciona el nodo y con las flechas que tiene en la parte superior, da un clic a las flechas dobles que están hacia abajo para expandir el nodo y el nodo se abre completamente. Vamos a empezar entonces a diligenciar la plantilla de especificaciones y condiciones técnicas. El nodo en datos básicos me dice que estoy en la etapa precontractual y que en la etapa precontractual tengo las especificaciones y condiciones técnicas y las plantillas, el nombre de la plantilla siempre va a estar precedido por una hoja con un lápiz. Eso quiere decir que ahí es donde yo puedo editar. Damos doble clic en el nombre de la plantilla e inmediatamente en la parte inferior al encabezado del expediente me va a aparecer la plantilla con los campos que yo voy a diligenciar. Para este caso, yo tengo una plantilla con 5 campos que voy a diligenciar. El primer campo de ellos es un campo que viene heredado directamente del plan de contratación. ¿Qué se hereda del plan de contratación? Se hereda el número de contratos que yo voy a celebrar, se hereda la moneda que voy a utilizar y el valor de la línea. El estado del documento, ¿cuál documento? Las especificaciones y condiciones técnicas está apenas en elaboración. Y luego hay un campo que se llama datos de un proyecto de inversión. Dado que la línea que yo tengo corresponde a una línea de funcionamiento, los datos del proyecto de inversión pues aparecen vacíos o aparecen desactivados. Entonces vamos a comenzar con las condiciones generales que yo voy a diligenciar dentro de la plantilla. Dentro de las condiciones generales me aparecen campos de texto. Cuando yo tengo el nombre de un campo antecedido por una T, quiere decir que es un campo de texto. Quiere decir también que los campos de texto yo los puedo editar, es decir, puedo escribir en los campos. Pero también cuando el nombre del campo aparece antecedido por un paréntesis, como estos paréntesis cuadrados, quiere decir que yo tengo textos de apoyo o textos guía. Yo puedo sacar los textos guía, leerlos y saber cómo tengo que diligenciar cada uno de los campos. Para tener acceso al texto guía, yo doy doble clic en el nombre del campo, ubico el cursor dentro de la caja que se ha activado y doy clic en FN. En ese momento me aparece mi texto guía. El texto guía para el alcance del objeto es la delimitación del objeto. Detalle los diferentes componentes que queden implícitos dentro del objeto. Vamos a hacer el mismo ejercicio en cada uno de estos 3 campos. Yo
elijo el campo, doy doble clic en el campo, ubico el cursor dentro de la pantalla y doy F1. Y ahí me aparece el texto guía. Igual ocurrirá con la forma de pago. Doble clic, me ubico y doy F1. Y ahí me aparece en el ejemplo de las formas de pago. Es importante indicar que todos estos guías son exactamente eso, son guías. Usted podrá tomar información de aquí si le sirve, pero si no, usted tiene la posibilidad de editar cada uno de esos campos. En SAP vamos a encontrar campos de edición, que son los que estamos viendo en este momento. Vamos a encontrar campos en los cuales vamos a elegir información y vamos a encontrar campos en donde yo voy a agregar información por registro. En este momento, en las condiciones generales, vamos a editar campo. Para editar el campo, es importante tener en cuenta que yo tengo que desplegar una página de Word. ¿Cómo despliego la página de Word? Doy doble clic en el campo que necesito editar, me ubico dentro de la caja que se ha activado, ubico el cursor y dentro de la caja que se ha activado doy doble clic. El sistema inmediatamente me llevará a la página de Word. En este caso, yo puedo editar la página de Word, estamos en el alcance del objeto. Entonces, yo puedo decir que necesito que los elementos se entreguen directamente. Puedo editar directamente en la página o puedo importar información de algún documento de Word que yo ya tenga elegido. Entonces, como pueden ver, ya edité, pero vamos a hacer el ejercicio de importar información. Entonces, yo elijo mi documento de Word, acá tengo ya un estudio previo, elijo el párrafo que necesito importar y al párrafo que necesito importar le voy a borrar el formato que tiene ese párrafo. ¿Cómo lo voy a borrar? Con el comando borrar formato. Le digo copiar el texto y me voy nuevamente para mi página de Word de SAP, y en la página de Word de SAP funciona como un Word común y corriente, le digo control pegar. Una vez haya importado el texto, debo elegir el texto y en el campo de estilos escoger el estilo párrafo bloqueado. Este estilo se escoge para que al momento de generar el documento, los textos me salgan justificados. Párrafo bloqueado es un texto justificado. Yo acá tengo la posibilidad de justificar los textos, de resaltar la edición, de poner el texto en cursiva, de numerar los textos. Este campo de estilos me sirve para editar los textos como yo los necesite. Una vez yo tengo ya diligenciado mi alcance del objeto, tengo que salir nuevamente a la plantilla principal. Para no perder la información que he diligenciado, tengo que darle guardar a la información, grabar y salir a la plantilla principal a través del botón flecha atrás. Nuevamente aquí ya en el alcance del objeto yo ya puedo ver mi información diligenciada. Y así ocurre con todos los campos de texto.
Yo, al dar doble clic, el expediente me lleva directamente a la hoja de Word. La hoja de Word yo la puedo editar directamente o con campos o con información importada. Siempre debo dar guardar y me devuelvo a la plantilla principal. La forma de pago igualmente se diligencia como se acaba de comentar. Entonces, en la forma de pago, pues podemos decir cuál es la manera como vamos a pagar el contrato. Una vez yo tengo diligenciadas todo el campo de texto, tengo que darle guardar al expediente, a lo que he hecho, para que la información no se me vaya a perder. Guardar en la plantilla principal, para que la información no se me vaya a perder. Muy bien. Luego vamos a diligenciar el campo sitio de entrega. El sitio de entrega es un campo en donde yo voy a elegir información. Entonces doy clic dentro del campo sitio de entrega y el expediente me da las posibilidades de entrega del objeto contractual. Entonces yo puedo recibir el objeto o en las instalaciones de la entidad o de las entidades, en las instalaciones de la Secretaría, del Consejo, en las del contratista. Yo elijo las instalaciones que necesite. Si dentro de estas opciones no aparece la opción que yo requiero, puedo elegir otra opción. Al elegir otra opción, yo tengo la posibilidad de editar el sitio en donde yo quiero que me entreguen los elementos. Entonces, puede ser en el aeropuerto, pueden ser, ustedes sabrán dónde van a elegir o cuál es el sitio en el cual le van a entregar los elementos a comprar, a adquirir. Cuando yo elijo una posibilidad diferente a otra, entonces para este caso, como voy a comprar elementos para la Secretaría y para el Consejo de Bogotá, voy a elegir instalación de las entidades. Cuando elijo alguna posibilidad diferente a otra, no tengo la posibilidad de editar otros sitios de entrega y el expediente me va a decir el sitio de entrega 01, es decir, instalaciones, no permite el texto otros. Esta es una validación que le hará a usted siempre el sistema. Luego contamos con el campo del plazo. El plazo es un parámetro que viene directamente del plan de contratación. Si usted se equivocó en el plazo y se da cuenta en este momento que este no es el plazo, tiene que ir al plan de contratación y modificar el plazo, porque aquí dentro de la plantilla no lo puede hacer. Entonces tenemos que aquí el plazo es de 3 meses. Yo puedo hacerle observaciones al plazo. Entonces puedo decir, escribir dentro del campo que el plazo se cuenta a partir del acta de inicio, o puedo decir cualquier parámetro que esté relacionado con el plazo, que puede por decir, por ejemplo, el primer mes será para la entrega de los siguientes elementos o alguna cosa así. Una vez diligenciado el campo del plazo, pues opera como cualquier hoja de Word que ya les había explicado. Entonces le damos guardar, nos devolvemos a la plantilla principal y le damos aceptar al plazo. Diligenciadas las condiciones generales, pasamos al campo materiales y servicios. Es de indicar que ustedes pueden diligenciar su plantilla iniciando por cualquiera de las pestañas que ustedes tienen dentro de la plantilla. No es necesario que tengan una secuencia. Lo que sí es necesario es fijarse bien en los campos
que tienen que diligenciar para que no quede ningún campo sin diligenciar. El campo materiales y servicios es un campo en donde me va a aparecer a mí la situación presupuestal del dinero que me está respaldando o del presupuesto que me está respaldando mi próximo proyecto, mi próximo proceso de selección. Al dar clic en materiales y servicios, yo tengo la posibilidad de ejecutar la solicitud. ¿Qué solicitud voy a ejecutar? La solicitud de la creación del certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, doy ejecutar en el botón crear solicitud e inmediatamente el sistema me va a traer toda la información presupuestal que está respaldando mi próximo proceso. Esto es muy importante porque con esta información la Subdirección de Asuntos Contractuales va a solicitar, luego de haber hecho el estudio de mercado, va a solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal. En el área de origen, lo único que yo tengo que hacer es ejecutar la pestaña Materiales y Servicios. Luego paso a la pestaña Obligaciones. En la pestaña Obligaciones, como les comenté en la pestaña Condiciones Generales, la pestaña tiene campos para diligenciar. Entonces, tendrá los campos Obligaciones especiales, las del supervisor, los requisitos técnicos habilitantes. Como ya les dije, son campos de texto que tienen también textos de ayuda. Ustedes pueden acceder a los textos de ayuda para diligenciar sus campos. Otro de los campos a diligenciar son los productos entregables o los resultados esperados. Como ya les había comentado, estos campos se diligencian a través de agregación de registro, agregar registros. Voy a dar un clic en la posibilidad de agregar registros y ahí el sistema me adiciona una línea para escribir cuál es el producto que yo necesito que me entreguen y el volumen del producto. Por ejemplo, yo necesito que me entreguen guantes de látex, por decir algo. Guantes de látex. Una vez incluida la información en el campo, doy Enter para poder activar el campo del volumen. ¿Cuántos guantes de látex necesito para mi contrato? Entonces necesito, por ejemplo, 100 cajas. 100 cajas. Enter. Y así yo agregaré registros por cada uno de los productos que necesite o que necesite. Si yo me equivoqué en alguno de estos productos, yo puedo señalar toda la línea que he creado y borrarla con el campo eliminar registros, con el comando eliminar registros. Es necesario tener en cuenta que si yo tengo registros creados sin diligenciar y le voy a dar guardar, creemos uno, y voy a dar finalizar tarea. En este momento no voy a hacer la finalización de la tarea. El sistema me va a decir que tengo registros vacíos que debo diligenciar. Si efectivamente tengo registros vacíos que no necesito diligenciar, lo único que hago es eliminar el registro. Muy bien. Continuamos con la pestaña Supervisor Interventor. El área de origen o el área que requiere la contratación, pues tiene conocimiento de la persona idónea que pueda ser el supervisor del contrato que necesito para aliviar la necesidad que tengo dentro del área. Entonces, al darle un clic a la pestaña Supervisor, me aparece la plantilla dividida en 3 campos. La plantilla está dividida en el campo Supervisor o Interventor. En Comité Técnico Evaluador
y comité de obra en el caso en que lo que yo necesite contratar sea una obra y las funciones del comité. Para el caso vamos a diligenciar solamente los campos supervisor y comité técnico. El campo de supervisión, entonces yo tengo que diligenciar los campos en blanco, entonces aquí el sistema me va a preguntar que si la supervisión es interna, es externa o es mixta. Entonces yo voy a elegir un supervisor interno. Y voy a designar cuál va a ser el supervisor. Esta designación también se diligencia a través de agregación de registros. Entonces, en el comando de agregar registros, genero una línea para agregar al supervisor. En la columna clase de identificación elegimos la identificación del supervisor, generalmente será cédula de ciudadanía, y al elegir cédula de ciudadanía doy un enter y el sistema el sistema no va a hacer nada. Lo que tengo que incluir es el número de identificación del supervisor. Voy a incluir mi número de identificación y en este momento si doy enter y al dar enter al número de identificación, el sistema por defecto automáticamente me traerá el nombre del supervisor. Entonces aquí se diligencian automáticamente todas las columnas relacionadas con el supervisor. Si es más de un supervisor, como ocurría con el volumen o los elementos a entregar, agrego otra línea e incluyo al supervisor que se necesita. Si incluí una línea por error, igual puedo eliminar el registro con el comando eliminar registros. Como ya elegí que la supervisión va a ser hecha a través de un supervisor interno, no voy a tener que diligenciar el campo de justificación de interventoría. Acto seguido, voy a diligenciar el comité técnico evaluador. El comité técnico evaluador funciona de la misma manera que el supervisor. Entonces vamos a elegir la clase de documento. Yo puedo también digitar el tipo de documento, dar enter para que se me activen los demás campos o las demás columnas. Dentro del número de identificación puedo, al escribir el número de identificación solicitado y dar enter, el sistema me traerá los datos de la persona que está elegida como comité evaluador. Pero en este caso yo debo diligenciar un campo que es la columna rol del comité, rol de esta persona en el comité evaluador. Entonces, ¿qué rol va a tener? Si es un evaluador técnico, un evaluador jurídico o un evaluador financiero. Como yo estoy elaborando las especificaciones y condiciones técnicas como área de origen, pues yo voy a elegir solamente evaluadores técnicos. Entonces, elijo mi evaluador técnico. Muy bien. No se trata de un comité de obra, entonces nos pregunta el sistema que si aplica comité de obra, yo le voy a decir que no aplica comité de obra, elijo no aplica comité de obra, no habrá necesidad de incluir funciones del comité porque elegí no aplica comité de obra y he terminado el diligenciamiento de mi plantilla, especificaciones y condiciones técnicas porque ya he pasado por todas las pestañas y las he diligenciado. Para que el sistema coja toda la información que ya he diligenciado, debo darle grabar a la plantilla. Una vez grabada, ustedes pueden observar en la parte inferior de su pantalla el expediente. El sistema le dice que el expediente se ha grabado correctamente. Una vez grabada la plantilla, yo puedo visualizar
que los datos de la plantilla estén incluidos. ¿Cómo voy a visualizar? Voy a visualizar a través del nodo de la izquierda que se llama gestión documental. Como inicialmente les dije, la gestión en el nodo gestión documental van a aparecer los modelos a generar dentro de la tarea. En especificaciones y condiciones técnicas, ¿yo qué puedo generar? Pues las especificaciones y condiciones técnicas. Entonces, para generar el formato, yo doy doble clic al nodo. El sistema me lleva a una gestión de variables del documento, es decir, los campos que yo ya he diligenciado. Le doy clic al campo generar documento y el sistema me muestra el documento con la información que ya he diligenciado. Yo puedo correr estas cortinas de las plantillas y la cortina de la visualización del documento para darle más espacio al documento. Entonces ahí puedo verificar que el estado de las especificaciones y condiciones técnicas que estoy desarrollando pues está apenas en elaboración. El sistema me trae dentro del documento la línea que estoy utilizando, el centro gestor, que para este caso es Fondo Cuenta y Secretaría Distrital, la modalidad de selección y el número de contratos. Y a través de esta visualización yo puedo verificar si la información que incluí dentro de la plantilla es correcta. Entonces me aparece el objeto, la justificación hay que tener en cuenta que corresponde al qué necesito, por qué lo necesito, para qué lo necesito. Entonces es importante que tengan en cuenta eso para elaborar la justificación de su contratación. La información del contrato, el alcance del contrato. Esta fue la información que diligenciamos en la plantilla y que, como les comenté, salió justificada al haber elegido la opción párrafo bloqueado. En especificaciones técnicas, pues no diligenciamos, pero se diligencia de la misma manera como se diligenció el alcance. Verificamos que los productos entregables, salió la información, el plazo, aparece el plazo que trae directamente del plan de contratación, la forma de pago, el sitio de entrega. Todos los campos que ya diligenciamos dentro de la plantilla aparecen relacionados en este formato de especificaciones y condiciones técnicas. Aparece el supervisor designado, igual, justificación de la interventoría, como les dije, habíamos elegido su supervisor, pues interventoría no aplica. Comité de obra igualmente elegimos no, aparece no aplica. Información del proceso, pues fueron campos de texto que no diligenciamos, pero que pues ustedes tendrán que diligenciar con la información que se requiera. El comité técnico evaluador y aparece el elaboró y el aprobó. En este momento no va a aparecer el funcionario que elabora y aprueba porque apenas estamos diligenciando el formato. Si estamos de acuerdo con la información, damos un clic en aceptar. Si encontramos que la información, que me hizo falta información, entonces cerramos el documento, nos vamos para la plantilla. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que no escribí las obligaciones especiales del contratista. Entonces yo cierro el documento, me voy para la plantilla en el campo obligaciones, elijo obligaciones especiales del contratista, entonces, doy doble clic, se me activa la caja, doy doble clic dentro de la caja, el sistema me lleva a la página de Word y ahí yo puedo iniciar a escribir las obligaciones del contratista. Damos grabar, salimos a la plantilla principal, en la plantilla principal damos grabar,
para que el expediente coja los cambios que hemos hecho. Y verificamos nuevamente el documento a través de modelos a generar, generación de documento. Verificamos que en obligaciones especiales del contratista esté la información que yo acabo de incluir. Una vez yo esté segura que la información que incluye el formato es la información final, doy aceptar al formato. Una vez de aceptar al formato, ustedes van a observar que el nodo especificaciones y condiciones técnicas va a quedar con un cuadro en verde. Eso quiere decir que el formato fue generado y que el formato se ubica dentro de las carpetas documentos generados y archivo de documentos. Si yo abro la carpeta documentos generados, ahí aparecerán mis especificaciones y condiciones técnicas y también aparecerá en el archivo de documentos. Yo puedo visualizar el documento en cualquiera de las dos carpetas. Voy a hacerlo en el archivo, en la carpeta archivo de documentos, dando clic derecho en el botón, dando clic en el botón derecho del mouse, me aparecen las posibilidades de visualizar el documento, de borrar el documento o de darle un visto bueno. Doy visualizar al documento y el sistema inmediatamente me trae en la parte derecha nuevamente el documento. Para cerrar el documento tengo unos botones de comando en la parte superior de la visualización y el documento de cerrar es el último botón a la derecha. Perfecto. Una vez tengo la especificación y condición técnica elaborada, yo puedo dar finalizar tarea. O la puedo dejar así porque puede suceder que es necesario incluir más información. Entonces, yo voy a salir de la plantilla elaborar especificaciones y condiciones técnicas. Al salir de la plantilla elaborar especificaciones y condiciones técnicas, quedo nuevamente en la bandeja de tramitación y voy a elaborar la siguiente tarea. Mi siguiente tarea es adjuntar documentación. ¿Qué pasó? Adjuntar documentación. Doy doble clic en la denominación de la tarea y el sistema me lleva a la tarea adjuntar documentación. Como pueden observar, en la parte superior, el sistema me está diciendo en qué tarea estoy ubicada. Perfecto. La tarea de adjuntar documentación, como su nombre lo indica, es para adjuntar documentos. Entonces, yo estoy elaborando unas especificaciones técnicas para que se adelante una licitación pública. Y la licitación pública pues requiere de una ficha técnica o de unas especificaciones técnicas. Entonces, yo puedo en adjuntar documentación, adjuntar las especificaciones y condiciones técnicas. En cada una de las tareas en las que yo estoy ubicada, el nodo gestión documental me va a proponer los modelos que puedo generar dentro de la tarea. Entonces, en esta tarea de adjuntar documentación, el sistema me dice que yo puedo o adjuntar anexos o adjuntar la ficha técnica. ¿Cómo se adjuntan los documentos? Damos doble clic
dentro del nodo que necesitamos utilizar y el sistema inmediatamente me dice, me saca una ventana emergente con la descripción del nodo. Entonces, esta descripción yo la puedo borrar y darle el nombre del documento que yo voy a adjuntar. Entonces, vamos a escribir, puede ser también ficha técnica. No debía haberlo borrado porque pues se llama anexo ficha técnica, pero es a modo de ejemplo. Ustedes pueden borrar la información que aparece ahí. Y al dar clic en generar documento, el sistema los lleva a su computador para que elijan el documento que van a adjuntar. Yo voy a adjuntar como ficha técnica este documento, le digo abrir e inmediatamente el sistema me toma el documento. Como pueden observar, cuando yo he adjuntado documentos o he generado documentos, me aparecerá un cuadrito en verde dentro del nodo en donde he adjuntado el documento. Y el documento aparecerá dentro de la carpeta documentos generados o archivo de documentos. Entonces, en documentos generados me va a aparecer el documento generado dentro de la tarea. Y en archivo de documentos es el repositorio de todos los documentos que he generado o que he adjuntado dentro de la tarea elaborar especificaciones y condiciones técnicas. En archivo de documentos, como pueden observar, me aparecen las especificaciones y el anexo técnico, con el nombre que yo le di, ficha técnica. Perfecto. Como solamente vamos a hablar de estas dos tareas, porque la de matriz, como ya dije, tenemos un video específico para elaborar la matriz de riesgos y yo ya estoy segura de que los documentos y la información incluida es la información final, entonces a cada una de las tareas le voy a dar finalizar tarea. ¿Qué pasa con el expediente cuando finalizo la tarea? Las especificaciones y condiciones técnicas se ubicarán automáticamente en la bandeja del jefe del área para que el jefe del área revise los documentos que se han elaborado y los apruebe. Una vez el jefe de área aprueba los documentos viajan por el sistema y automáticamente se ubican en la bandeja del coordinador de la Subdirección de Asuntos Contractuales para que allí designen al abogado que va a adelantar el proceso y a su compañero del área precontractual que va a realizar el estudio de mercado, el estudio de sector y la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces, retomando, tengo la tarea de adjuntar documentación y le voy a dar finalizar tarea. Perfecto. Al darle finalizar tarea, ustedes van a encontrar una ventana emergente que les dice finalizar tarea, ¿quiere grabar el expediente? Siempre vamos a decir que sí. Y la tarea desaparece de mi bandeja de tramitación. Como pueden observar, yo ya no tengo 3 tareas, sino tengo 2. Desapareció de mi bandeja de tramitación la tarea adjuntar documentos, pero esa tarea no se ha ido todavía para la bandeja del jefe del área. Al jefe del área le llegará la tarea siempre y cuando yo finalice todas las tareas relacionadas con ese expediente que tengo en mi bandeja. Mientras tanto, la tarea va a quedar dentro del sistema. Entonces, yo puedo elaborar especificaciones y condiciones técnicas, ingresar a la plantilla, le doy finalizar tarea
Oh, ¿qué pasó? Ah, entonces, en este momento me pasa lo que les comentaba al principio de la charla. Si yo no lleno campos dentro de la plantilla, el expediente me va a sacar unas validaciones de finalización de tarea y me va a decir que esos campos son obligatorios. Entonces, y no me va a dejar finalizar el expediente. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entrar nuevamente a la plantilla y diligenciar cada uno de los campos que no diligencié. Se trata exactamente de las obligaciones de la pestaña de obligaciones. En obligaciones especiales del contratista, pues el sistema me va a traer algunas obligaciones de guía. Si estas, pues yo las necesito, las dejo, si no las puedo borrar y escribir las obligaciones que necesite. Yo valido lo que tengo aquí, le doy grabar, salgo a la plantilla principal, sigo con la justificación de los requisitos habilitantes, diligencio la plantilla con la información que necesite. Muy bien. Una vez diligenciados todos los campos, entonces doy grabar a lo que he hecho y finalizo mi tarea. Ya en este momento el expediente pues sabe que ya he diligenciado toda la plantilla completa y se finaliza la tarea y la tarea sale de la bandeja de tramitación. Como pueden observar, solamente tengo dentro de la bandeja de tramitación la tarea de elaborar matriz de riesgos. Vamos a ver si el expediente me deja finalizar la tarea sin haber. No existen campos ingresados, entonces no me va a dejar finalizar la tarea porque la matriz es una tarea de carácter obligatorio. Por datos yo ingreso la matriz. Vamos a ingresar un campo. Tengo que
Entonces, para poder finalizar la tarea, vamos a incluir un riesgo dentro de la matriz de riesgos. Vamos a agregar un registro. Voy y busco la matriz de donde voy a escoger el riesgo. Elijo el riesgo que voy a copiar a la línea que voy a pasar al expediente, y en la línea que ya he creado la sombreo y le voy a decir pegar. Allí ya me aparece mi riesgo incluido. Entonces vamos a verificar si dentro de los campos de texto aparece la información. Si no aparece la información, tendré que diligenciarla para que el sistema me deje finalizar la tarea. Como les comenté, ya existe un video para hacer un cargo masivo de riesgos en la tarea de elaborar matriz de riesgos, y ustedes no tendrían que estar diligenciando ningún campo editable. Con el modo de cargar de manera simultánea los riesgos de la matriz, no van a tener que hacer este diligenciamiento que yo estoy haciendo. En este caso ya he acabado de diligenciar mi riesgo para efectos de esta charla y de poder finalizar la tarea. Le doy grabar a lo que ya he hecho y damos finalizar tarea, pero antes de finalizar tarea yo tengo que verificar que el riesgo tenga una causa para anexar la causa al riesgo indicado. Yo le doy doble clic al código del riesgo. Aquí ya aparecerá la causa asignada al riesgo que yo ya he incluido dentro de mi matriz. Le doy grabar a la acción que he hecho. Y me dice que la causa debe tener un código. Entonces yo ubico el código de mi causa desplegando la información y encuentro que la causa corresponde al riesgo de planeación 1. Entonces la causa será planeación 1. Elijo mi causa, le digo tomar, le digo guardar y en este momento ya puedo finalizar la tarea. Esto que me acaba de ocurrir con la falta de designación de la causa al riesgo no les va a ocurrir de acuerdo con el video relacionado con el cargue masivo de riesgos en la tarea de elaborar matriz de riesgos, porque en el cargue masivo ustedes van a cargar no solamente los riesgos, sino que automáticamente se van a cargar las causas asignadas a cada riesgo. Como pueden observar, yo ya finalicé mi tarea de elaborar especificaciones y condiciones técnicas y
en este momento, dentro de la bandeja de tramitación del profesional que elaboró las especificaciones y condiciones técnicas, ya no se encuentra el expediente 393, sino que el expediente ha ido a la bandeja del jefe de área para que el jefe de área apruebe las especificaciones y condiciones técnicas. La aprobación de las especificaciones y condiciones técnicas serán entonces objeto de un nuevo video.